Muy bien, muy buenas tardes, estimados docentes. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta instancia, una instancia bien especial que se ha venido preparando con tiempo, ¿ya? Y en la cual hoy día tenemos una importante empresa invitada, así como un representante de ella. Es una empresa de 120 años de existencia, que ha estado comprometido con los más altos estándares de seguridad y calidad alimentaria para el país y para el mundo, a través de las marcas Carosi, Vivo, Costa, Ambrosoli, Bresler y Mastertalk. Es una empresa que además se ha caracterizado por cambios trascendentales dentro de su rubro, en los sistemas de inocuidad alimentaria globales, aplicando innovación, tecnología y transformación digital en este tipo de soluciones. Hoy día nos acompañan también como representante de esta compañía don Santiago Valdés Virret, viñamarino con cuatro hijos, ingeniero comercial con un máster en marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez, MBA en la Universidad de Chile, un posgrado en la agroindustria en Harvard, y ha trabajado felizmente, se declara, estos 33 años en Carosi. Bienvenido, Santiago, por acompañarnos en esta oportunidad. Quien se presenta en nuestro ciclo de actualización empresarial del Business Talk, dirigido a docentes donde expertos comparten experiencias sobre la adaptación y estrategias de empresas en el contexto digital y del consumo global. La estrategia tiene por objetivo otorgar a los docentes en una iniciativa de la Escuela de Administración y Negocios que busca conectar con líderes empresariales para enriquecer la enseñanza a través de charlas y conversatorios en los que se abordan temas relevantes sobre la transformación empresarial en el contexto digital. Acceso directo a líderes del sector empresarial es uno de los beneficios. Formato de charlas de 35 a 40 minutos, seguido de un conversatorio y un círculo virtuoso de experiencias actuales para mejorar nuestra enseñanza. Quiero hacer también extensiva esta invitación a que participen activamente de este ciclo que incluye exposiciones de estos destacados ejecutivos sobre la adaptación de las estrategias a sus entornos cambiantes que hoy día desafían día a día a las empresas. Y se abordarán temas como digitalización, automatización y nuevas tendencias en el ámbito del consumo. Hoy día nos acompaña, como les dije anteriormente, Santiago Valdés, y quien presentará la automatización en empresas Carosi. El próximo 21 de julio lo hará Mariela Magnolfi, quien expondrá la estrategia de Concha y Toro ante la caída del consumo de vino. Difícil, ¿eh? Y Nicolás Spitzer, quien expondrá sobre la competencia en el mercado de las leches, representante de empresas Watt, que lo hará el lunes 18 de agosto a las 18 horas también en el auditorio de sede Plaza Pus. El de Mariela Magnolfi lo hará en el auditorio de sede Alonso Ovalle, ¿ya? Para lo cual están todos cordialmente invitados a participar. Antes de darle la palabra a nuestro ilustre invitado, Santiago Valdés, quiero estar con ustedes, también quiere compartir con un mensaje al director de la Escuela de Administración y Negocios y gestor de esta iniciativa, don Oscar Cristo. Muy bien. Muy breve porque no quiero quitarle tiempo a nuestro expositor. Primero agradecer las quesadillas tan exquisitas, ¿no? Que aguantó con ganas de venir a comer entre medio, así que si alguien sale es porque fue a comer, así que muy buena. Gracias por eso, gracias por tu paciencia, tu tiempo, tu disponibilidad. Y a los docentes agradecerles que estén aquí. ¿Cuál es la idea de estas charlas que hemos organizado? La idea básica es que como profesores tenemos la obligación de estar muy al día en todo lo que pasa en el mundo empresarial, pero no es nada fácil porque tenemos poco tiempo, hay que corregir pruebas, hacer clases, estos días estamos entregando los exámenes, así que estamos en pleno periodo de corrección. Entonces esta es una instancia para ayudarnos a alcanzar ese objetivo de estar muy bien informados de lo que pasa, para poder después usar todo aquello en nuestras clases, en nuestros cursos, poder dar contexto a la teoría que enseñemos en un caso o en una experiencia real que vamos aprendiendo en esta charla. Por lo menos la primera charla que ya ocurrió, en la sede de Hogares, a mí me sirvió mucho para poner ejemplo de monopolio y esa es la idea, que vayamos sacando de aquí experiencias muy concretas, muy reales, lo que nos interesa, Santiago, que nos cuente aquí la fitness, cómo se automatizan, ¿no?
cosas que no podemos encontrar en la prensa, pero encontramos en los protagonistas, como es tu caso. Así que gracias a los asistentes y gracias a ti, por favor, adelante. Bueno, ¿se oye bien o no? Sí. Bueno, lo primero, decirles que es bastante difícil hablar de tecnología cuando uno no ha desarrollado su carrera en torno a la tecnología. Yo soy ingeniero comercial, la verdad que con Luis fuimos compañeros de curso, la verdad que sabe que la tecnología no es muy fuerte. Así que lo más interesante del proceso transformacional de Carosi es la forma en la cual nosotros nos dimos cuenta que la tecnología podía ser una herramienta que realmente hiciera cambiar las cosas respecto a lo que de alguna manera habíamos vivido en nuestra etapa inicial. Carosi es una compañía familiar que se desarrolló en Viña del Mar, que nace fundamentalmente en el negocio de las pastas y que tiene toda una evolución que les voy a contar y que de alguna manera va viviendo los cambios que vive nuestro país. Yo siempre digo, cuando me ha tocado hacer alguna exposición, a Carosi le fue bien porque a Chile le fue bien. Nunca habríamos tenido las oportunidades que nosotros hemos podido desarrollar si no hubiésemos tenido el Chile que tuvimos. Y eso es lo primero, porque muchas veces se cree que las empresas salen de los contextos en los cuales se desarrollan los países. Y la verdad que eso no es cierto. Los países no pueden de alguna manera ser algo que nosotros podamos mirar como que no es realmente relevante o un referente importante para el desarrollo de las oportunidades que las empresas tengan. Séneca decía que la suerte es el lugar en el cual se encontraba la oportunidad y la preparación. Y yo creo que sin duda las cosas que hizo Carosi para poder tener suerte en el negocio en el cual tuvimos fue prepararnos con anticipación. Vamos entonces. Hay un pensamiento que me gusta mucho como una referencia cuando uno habla de la importancia del aprendizaje. Los analfabetos del siglo XX no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Yo diría que este tema es una de las cosas difíciles y lo van a ver en el relato que les voy a hacer, porque de alguna forma una de las cosas complejas que tiene el desarrollar una empresa en un proceso de cambio que ya a mí me ha tocado participar en estos 30 años es cómo ir olvidando aquello que hemos aprendido en el último tiempo. Una vez un psicólogo me decía que en los seres humanos lo más difícil no es en el proceso de aprendizaje adoptar nuevas ideas. Lo más difícil es olvidar aquellas con las cuales han vivido. Y eso, sin duda, es un proceso que nosotros lo internalizamos en esta frase y también lo internalizamos en lo que es Carosi. Voy a partir por un hito que fue sin duda aquel que lo cambió todo. 3 de agosto de 2010, un incendio que lo cambió todo. Hasta ahora, poco antes de la 1 de la madrugada, 13 cuerpos de bomberos ingresaron. Ahora con la noticia de momento. Los empleadores ya adelantaron que están reivindicados y que los abastecimientos están garantizados. Se evacuó a toda la gente, afortunadamente, no tenemos que lamentar. Una gran incertidumbre. Nuestro trabajo, si ahí todas esas paredes están quemando, ahí estamos. Yo decía, no, aquí no hay que llorar, no es momento de llorar. Aquí lo que tenemos que hacer es apagar el incendio, para que empecemos a trabajar. Una gran oportunidad. Carosi siempre ha estado presente en la mesa de todos los chilenos y no podíamos fallar. En 12 meses estábamos produciendo otra vez. 30.000 metros cuadrados quemados, 115.000 nuevos metros cuadrados construidos. Termina entonces no solo con la planta de pasta, sino también
con una planta de cereales absolutamente nueva, con una ampliación importante de la planta de galletas, a más del doble de la capacidad que teníamos, un crecimiento de nuestro centro de distribución en más de un 50%. Presencia en más de 50 países. Más de 30 plantas en Chile, Perú y Argentina. Una de ellas, Andosí, la planta agroindustrial más grande del hemisferio sur. Comprometidos con más de 3.000 agricultores trabajando en todo el país. Más de 11.000 colaboradores apasionados por el trabajo bien hecho. El 50% trabajando en regiones. Y cerca de 3.000 de ellos en Perú. Lo logramos gracias a nuestra gente, que puso toda su pasión, energía, compromiso y cariño para sacar este desafío adelante. Este es un reflejo más de nuestra esencia, es el espíritu tan propio de Carosi. Más de 125 años de Carosi, 45.000 días construyendo confianza, 2.700.000 horas dedicadas a la familia chilena, más de 100 marcas, 5 de ellas con más de 100 años de historia. Un no corras, Ambrosoli hay en todas partes. Un típico pez de costa. Carosi me encanta. Más de 25 categorías de productos. Al menos un producto Carosi por cada momento del día. Más del 99,8% de los hogares en Chile con algún producto Carosi. Un mantel a cuadros, un mono irreverente, una olla cuadrada de sabor redondo, un arroz que queda siempre perfecto, una familia de osos y también una de tomates. Y millones de dog lovers, 100 años promoviendo el cariño hecho en casa. Un superhéroe, ¡déjame uno! Cientos de productos que nos invitan a vivir mejor. Más de 100 innovaciones año tras año. Seguimos siendo una sola gran familia. Sabemos que los resultados no vienen solo de las grandes ideas, sino de hacer las cosas bien, de atreverse a innovar y de trabajar con sentido de propósito y resiliencia para abordar con pasión cada desafío. La cultura Carosi se caracteriza por el respeto, la pasión por el trabajo bien hecho y colaborativo, donde compartimos, disfrutamos y construimos vínculos cercanos, con relaciones auténticas y cercanas, con risas compartidas, para avanzar juntos hacia nuestro propósito. Nos mueve a hacer las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno. Bueno, este fue sin duda el evento que fue realmente el hito que marcó la diferencia en lo que fue la historia de Carosi. Y les explico por qué. Nosotros cuando llegamos, empezamos a formar Carosi, ya tenía varios años cuando yo llegué, pero en el año 1992 nos propusimos que teníamos que diversificar la compañía. Y para poderla diversificar, el proceso de búsqueda de nuevas compañías y de procesos de fusiones fue realmente muy acelerado. Era un Chile que cambiaba muy rápido, con tasas de crecimiento muy altas, y por lo tanto muchas empresas fueron quedando en el camino porque no podían sustentar la tasa de crecimiento que se requería en ese momento. Además había una problemática, y era que los supermercados en Chile tendían a concentrar cada vez más un mayor poder. Por lo tanto, la única forma de hacerles frente, además de lo que podían hacer las multinacionales, para las empresas locales, era solamente el crecer. Y por eso nos fuimos a un plan de crecimiento muy agresivo en esos años y de buscar oportunidades para aumentar el número de categorías en las cuales participábamos. Y ahí vino el primer problema que nos empezamos a dar cuenta, que mientras fuimos creciendo, fueron aumentando nuestras ventas, pero empezamos a darnos cuenta que las plantas no respondían a los estándares que tenía el mercado. Cuando los países tan pobres como era el nuestro al principio de los 80, tuvo un proceso de crecimiento tan acelerado, la tecnología empezó a quedarse muy atrás. Y tuvimos una crisis muy potente en la cual los expertos que nos visitaban nos decían: ustedes tienen mejores marcas que plantas. Y por lo tanto, venía un momento que a mi juicio era el más crítico. ¿En qué momento el directorio tomaba la decisión de realmente poner la inversión sobre las plantas? Y esa fue una decisión muy, muy relevante en nuestra historia. Y lo que la gatilló fue la tragedia. La tragedia nos generó un momento realmente complejo, porque se nos quemó la planta de pastas completa,
que para que se hagan la idea, es la mitad de todo el consumo de pastas de Chile. No hay ninguna posibilidad de comprarlo afuera. Eso realmente era muy complejo. Y además de eso, teníamos la problemática del día a día que te lo planteaba el tema de los seguros, que nos cubrían un periodo de tiempo limitado. Por lo tanto, una vez que pasaba ese tiempo limitado, nosotros no podíamos seguir cubiertos por el seguro en términos de las utilidades que estábamos perdiendo. Y frente a ese escenario, se habló con la propiedad y dijimos, vamos a buscar construir una planta que permita hacer esto en los tiempos que necesitamos. Pero como en toda esta historia, uno siempre las cuenta, lo bueno es que las cuenta cuando ya pasaron, y no las cuenta cuando se están viviendo, empezaron las discusiones de cuán relevante era que la tecnología estuviera al servicio de la cultura. Y dijimos, si queremos tener una cultura como la que hemos tenido, donde la gente realmente disfrute el trabajar en Carosi, tenemos que incorporarle algunos elementos que de alguna forma faciliten este proceso. Y ahí fue que un elemento central en el tema de la tecnología fue sentarnos a pensar las plantas con la visión de la cultura en la cual nosotros teníamos como uno de los elementos centrales el respeto a las personas. Y lo primero que dijimos fue, lo que vamos a hacer es que vamos a construir plantas que sean atractivas físicamente, de tal manera de que a la gente le dé gusto trabajar ahí. Se buscaron estándares muy superiores a los que se trabajaba en ese momento en la industria. Y todo el centro industrial se diseñó pensando en ese momento que no podíamos solamente tener buenas plantas, sino que también teníamos que tener buenos jardines, lugares donde la gente pudiera descansar entre sus periodos de trabajo y donde realmente se pudiera generar esa convivencia que queríamos. Bueno, para hacer corta la historia, llegamos a tomar la decisión de que no solamente había que reconstruir la planta de pasta, había que crear un nuevo centro donde estaban toda la parte de oficina. Y después nos empezamos a dar cuenta, con esto no va a ser suficiente porque las otras plantas van a quedar distintas a esta. Y por lo tanto tenemos que generarle las mismas condiciones a las demás plantas. Y eso nos llevó a un proceso donde se llegó a invertir más de $1.000 millones en un proceso de transformación total. Y eso, créanme, que haberlo manejado al mismo tiempo que estábamos en el día a día, en trabajar la operación de venta de nuestros productos, fue un tema muy complejo. Lo hicimos con las mismas personas y la verdad que tuvimos que aprender mucho de ver de qué forma hacíamos convivir la cultura con la incorporación de la tecnología. Y veíamos la tecnología como un medio, no como un fin. Nunca entendimos la tecnología como algo diferente a una herramienta que nos ayudaba a resolver ciertas dificultades. El segundo tema fue que las crisis bien gestionadas van fortaleciendo las organizaciones y nos permitió que cada vez pudimos ir generando un sentido de equipo, un sentido de pertenencia mucho más potente a lo que era Carosi. Y el tercer elemento forma el impacto que esto iba teniendo en la cultura. Queríamos que de alguna manera la tecnología resolviera los problemas que hoy día la cultura estaba siendo afectada. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nos empezamos a dar cuenta que había ciertas tareas que las personas, por sus características, tendían a tener más accidentes. Y eran sobre todo en lo que se refiere a los finales de las líneas, donde hay muchas personas que tienen que estar colocando y exponiendo sus manos para poder hacer operar esas líneas. Y ahí es donde teníamos un número de accidentes más relevante. Por lo tanto, fue ahí donde empezamos a darnos cuenta que si eliminábamos esas tareas, mejorábamos la calidad de vida de aquellos que trabajaban en la compañía y por lo tanto, algunos de ellos pasaban a ser aquellos que capacitábamos y los preparábamos para manejar mejor los equipos, equipos que evidentemente tenían otra complejidad, pero sin embargo era un trabajo de un nivel de remuneración mejor y de capacidad y de problemas, me refiero de accidentes, mucho menor. Y eso nos fue mejorando la forma en la cual pudimos ir incorporando este facilitador que fue la tecnología. Esos años pasaron cosas muy importantes en Chile. Uno se le olvida que el año 2010 fue un año increíble, por lo menos en Carosi sí lo fue.
Aparte que tuvimos ese año el terremoto, tuvimos también el tema de los mineros y tuvimos también la crisis nuestra. Nosotros fue un año que veníamos recién viendo de todo lo que fue la crisis asiática, con lo cual el contexto para todo lo que les conté no era el mejor. Sin embargo, la decisión y los beneficios que veíamos, yo creo que fue parte de la visión que tenían el directorio en ese momento y la convicción de que había que dar un paso más en este camino. Cuando hablamos de nuestro tema de la cultura, nosotros siempre pensamos en que de alguna forma tiene que darse a través de una serie de elementos que para nosotros son muy importantes. No solamente teníamos que hacer trabajos diferentes las personas que estaban trabajando en Carrozzi, sino que también dijimos, ¿por qué no abrir las puertas y por qué no mostrarle a los consumidores lo que estamos haciendo y de la forma que nuestra gente está trabajando? Lejos de esconder la gente, mostremos lo que hace la gente. Incluso hicimos programas en los cuales los mismos hijos de los funcionarios podían invitar a sus compañeros de curso para ir a visitar el lugar donde trabajaban sus padres. Y para eso se diseñó todo lo que le llamamos una cadena de Skyview, que es lugares en los cuales ustedes pueden recorrer las plantas desde arriba y pueden ver lo que hace cada una de las personas dentro de la compañía. Cuando ustedes, y uno lo ve incluso en los locales de restaurante, cuando ustedes ven la forma en la cual se preparan las cosas, a uno eso le da una confianza totalmente distinta. Y desde esa fecha hemos tenido un programa que ya llevamos la visita de más de 250.000 niños que han ido a visitar nuestras instalaciones y pueden ver de forma segura lo que hace cada una de las personas que trabajan ahí. Y también los trabajadores han podido llevar a sus familias a ver cómo trabajan en la compañía y en las condiciones que trabajan. Con lo cual, las relaciones laborales también tuvieron un impulso tremendamente potente. La tecnología, nuevamente, cuando está al servicio de la cultura, se transforma en una herramienta de diferenciación muy potente que ninguno de nuestros competidores podía igualar, porque estábamos hablando de un cambio total. Otro elemento que fue importante fue la consistencia. Una de las grandes dificultades cuando a ustedes se les quema una planta de pasta de esa magnitud, en la cual el 100% de su abastecimiento es local, es que los agricultores tienen su producción ya terminada. Esto fue en agosto y teníamos que en la temporada siguiente ya empezábamos a cosechar el trigo en noviembre y por lo tanto vino la disyuntiva, ¿qué hacemos? Respetamos los contratos para guardar trigo que no necesitamos, que además vamos a tener que arrendar espacio porque el espacio que teníamos estaba absolutamente ocupado prácticamente a la mitad con los stocks que teníamos del año anterior, y se hizo todo un plan para poder comprar ese trigo, guardarlo y mantener la estabilidad de la cadena de abastecimiento, porque justamente uno de los elementos centrales que veíamos que uno de nuestros socios más importantes eran los agricultores. 3.000 agricultores, prácticamente nosotros tenemos contratadas 60.000 hectáreas a nivel nacional, somos el mayor contratante de espacio de tierra en Chile, y un compromiso como ese también le daba consistencia a todas las otras operaciones que no necesariamente estaban vinculadas al trigo. Y ahí es cuando estamos hablando de responsabilidad social y de cadena de sostenibilidad. El otro tema que también era muy importante en este proceso era buscar el compromiso de los equipos. Y empezamos a trabajar una serie de elementos que nos permitieron incorporar a la gente en este proceso de entender lo que esperábamos de ellos, cómo ellos se iban a incorporar a este proceso de cambio. Y es por eso que empezamos a buscar una visión en la cual tanto la gente de las distintas generaciones entendiera lo que nosotros esperábamos de ellos y de qué manera el respeto a esta cultura y a esta forma de relacionarnos también iba generando una simbiosis que permitiera potenciar lo que era la aspiración de este Carrozzi. El trabajo en equipo para nosotros es fundamental y una de las cosas que fue muy importante en todo este proceso del trabajo en equipo fue hacer ver a los liderazgos
que los liderazgos no debían enfocarse en sobresalir las gerencias con una visión personal, sino que lo importante era actuar como facilitadores para que otras personas pudieran incorporar sus conocimientos. Incluso los líderes le empezamos a pedir que según la responsabilidad que tuvieran o el desafío que tuvieran, fueran variando su rol dentro del mismo equipo, de tal manera que en ciertos momentos pudieran potenciar el trabajo tecnológico a través de ciertos liderazgos con mayor expertise, y otras veces pudiésemos buscar un liderazgo distinto cuando el expertise requerido fuera diferente. Esa dinámica de operación también yo creo que fue uno de los elementos centrales que nos ayudó a avanzar en esa línea. Y es por ello que hemos definido un propósito, y al cual me voy a referir al final, que es compartir, hacer las cosas bien para que podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno. En Carosi nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno. Y qué mejor que mostrártelo en el día a día de un carosino. Nos mueve trabajar junto a los agricultores en el campo, seleccionando con dedicación los mejores ingredientes. Nos mueve innovar con pasión y compromiso, trabajando en equipo para crear nuevos productos para ti. Nos mueve tratar nuestros procesos de calidad con la rigurosidad y excelencia que requieren para que los puedas disfrutar con seguridad y confianza. Y por supuesto, nos mueve la motivación por el deporte, invitando a nuestras comunidades y a todos a llevar un estilo de vida saludable. Nos mueve pensar en las personas y en sus mascotas, siempre respetando nuestro entorno con una mirada en el futuro. Así, cada día nos mueve a hacer las cosas bien, hasta llevar nuestros productos para que los compartas y disfrutes. ¡Qué rico! ¿Lo hizo mi mamá? Sí, pero no lo hice sola, lo hacemos entre todos. Este es nuestro propósito, Carosi. Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno. Este tema es muy importante. Las personas, ustedes le pueden fijar objetivos, fijarles grandes metas, pero las metas pueden variar en el tiempo. Si no se logran, hay que intentarlas nuevamente. Por eso es que es tan importante el viaje. Nosotros siempre, una de las cosas que hemos puesto en foco es en que nosotros tenemos que disfrutar el proceso en el cual vamos desarrollando la búsqueda de conseguir el objetivo. Una de las cosas que más hemos aprendido es que cuando su experiencia en la búsqueda del objetivo es frustrante, intentar nuevamente el objetivo porque no se pudo alcanzar va a ser algo muchísimo más complejo. Si ustedes entienden y el equipo que ustedes entienden está realmente aprovechando el tiempo en algo que está disfrutando, el seguir buscando con mayor pasión y tomarlo como propio, creo que hace una gran diferencia. Y eso ha sido algo fundamental en cada uno de nuestros procesos de transformación. ¿Y cómo hemos construido la historia de la compañía? Esta es una historia larga de fusiones y de adquisiciones, pero yo me quedaría con algunos elementos. Carosi, cuando parte Augusto Carosi fundando Carosi, lo primero que dijo, Chile no tiene trigo. Y lo primero que se preocupó de desarrollar es el trigo para la pasta, que no es el mismo que el trigo para el pan. Y se trajo de Italia la tecnología para poder incorporar en los agricultores chilenos el trigo que se requería para poder producir pasta en Chile. Por eso Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica que es tan importante el trigo duro, que es el que se usa para la pasta, en la confección de la misma, porque en los demás países se hizo con el trigo pan, lo cual comoditizó mucho el producto. Chile, Italia y Venezuela fueron, yo diría que de los más grandes y que tuvieron un elemento más diferenciador en esa misma línea. En el tema del proceso posterior, yo diría que el gran cambio viene el año 1975, cuando asume la presidencia don Gonzalo Bofill, y de ahí en adelante Carosi empieza a incorporar Costa, que fue tal vez el momento en el cual nos dimos cuenta que no podíamos seguir pensando en pasta, teníamos que pensar en otro tipo de producto. Después vino la entrada del año 1995 en Perú y en 1990 en Argentina, cuando nos dimos cuenta que el crecimiento de Chile no iba a poder sustentar por el tamaño de nuestro país
una compañía de alimentos que pudiera tener una capacidad diferenciada y que pudiera competir con las grandes multinacionales. Y así, el año 97 lo consolidamos la operación en Perú con la compra de Molitalia. Después empezamos a consolidar distintos mercados que buscamos en el mercado de los confites, la diversificación que implicaba y que aportaba Ambrosoli. Después vino Selecta, vino el desarrollo de la marca Vivo, que es toda una historia en particular. Y después vino el mundo de las mascotas, que fue básicamente por buscar una forma de completar el cómo atender a la familia en todas sus dimensiones. Y en ese año, ya 2010, que estábamos en plena crisis del incendio que ya les mencioné, nos dimos cuenta de la importancia de las mascotas. Y a pesar de que estábamos endeudados y muy complicados en ese momento, tomamos la decisión de entrar a ese mercado y hoy día estamos liderando. Y ha sido un mercado que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Y después vino la última parte, que es la que hemos tenido ahora con la compra de Bethler, donde entramos de frentón, empezando a salir del mundo de los carbohidratos y empezar a entrar al mundo de las proteínas, que de alguna manera va alineado con el crecimiento de los países. Los países normalmente nacen, o sea, su primera etapa siempre están unidas a los carbohidratos, y cuando ya llegan a un cierto nivel de desarrollo empiezan a avanzar sobre las proteínas. Eso es lo que nosotros también deberíamos de esperar en el consumo de nuestro país. Bueno, y después vienen todos los procesos que ya más o menos les he mencionado y que de alguna manera en el relato que viene les voy a explicar. Hoy día Carosi tiene 6 centros industriales, donde hay más de 30 plantas, en Chile, Perú y Argentina. Tenemos 21 sucursales, tenemos 3 oficinas que están ubicadas en algunas regiones donde nosotros llegamos con nuestros productos y no queremos atenderlo, y no podemos atenderlo todavía directamente con plantas allá, porque no es nuestra crítica. Y finalmente estamos hoy día con ventas de 1.650 millones de dólares y con 10.800 trabajadores, que se suman a los 2.000 trabajadores que trabajan con nosotros en todo lo que es los servicios de merchandising. Marcas centenarias que nos han permitido construir nuestro futuro. Y nuestro futuro se explica en este video. En Carosi tenemos la convicción que un futuro sostenible se construye con acciones concretas. Por esto te mostraremos los avances que refuerzan nuestro compromiso con el cuidado de las personas y el entorno. Este año subimos nuestra posición en el ranking Merco ESG. ¿Sabías que estamos dentro de las 3 empresas más valoradas del sector de alimentos? En abril fuimos parte del Summit Futuro Sostenible del Mercurio, donde participamos activamente, compartiendo la visión de Carosi para una industria alimentaria más consciente. Carosi está activo con el programa Mi Compromiso PYME. En mayo organizamos una jornada de mentorías y capacitaciones con algunos de nuestros proveedores y emprendedores para crecer juntos. La innovación es parte fundamental del compromiso sostenible de Carosi. En el Selection Day de Carosi Sinergia, 11 startups presentaron soluciones reales a los desafíos del negocio, donde recibimos más de 200 postulaciones totales. Y fuimos reconocidos con el premio al mejor programa emergente en el ranking Best Venture Builders Chile 2025, gracias a Carosi Ventures, nuestra apuesta por la innovación corporativa. Acabamos de lanzar el proyecto Carosi Buena Tela, una iniciativa de economía circular que consiste en reciclar uniformes corporativos para poder darles una nueva vida. Aportamos a la creación del primer manual de buenas prácticas para la fabricación de alimentos para perros y gatos, un hito junto a Chile y el SAC. En mayo, más de 150 agricultores participaron en nuestro Encuentro Anual de Agricultores de Trigo Cambial, donde reafirmamos un nuevo convenio con ELINEA para fomentar la sostenibilidad agrícola a través de innovación y transferencia tecnológica. Y, por supuesto, celebramos a todas las mamás y papás de Carosi en sus días, compartiendo y disfrutando juntos. En Carosi nos mueve hacer las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno. En fin,
La innovación está en nuestro ADN y hemos incorporado todos los años más o menos 100 productos nuevos al mercado y estamos en esa dinámica hacia adelante. Y eso requiere incorporar nueva tecnología que permita desarrollar nuevos productos. Normalmente los propios desarrollos tecnológicos abren oportunidades de desarrollo de nuevos productos. Una de las cosas más importantes que uno tiene que tener cuidado en una compañía como la nuestra es no caer en la obsolescencia tecnológica. Normalmente la capacidad que nosotros tenemos para desarrollar productos con la tecnología que teníamos en los 80, claramente no era la respuesta para los productos que necesitábamos tener después del año 2010. Y eso lo vivimos y nos permitió además ser competitivos, porque al final, cuando uno incorpora tecnología, la gente entiende lo que es productividad. No es lo mismo una persona que tenga que llegar todos los días a colocar las galletas dentro de un empaque que una persona que tiene que estar viendo cómo le saca más partido a la línea. Esa visión y ese compromiso que uno va logrando con la gente, porque el tipo de trabajo cambia, porque su posibilidad de relacionarse cambia. El hecho de mostrarle a su familia que está trabajando en un lugar donde no está en una situación de desmedro, creo que es parte de un proceso que para nosotros ha sido tremendamente relevante en este plan de transformación. Nosotros tenemos 3 grandes fuentes de innovación y todas igual de importantes. En primer lugar, tenemos la innovación interna. Nosotros tenemos un concurso interno donde lo hemos llamado recetas de impacto, donde todos los trabajadores participan buscando formas de hacer diferentes su trabajo. Incluso tenemos un programa que se llama TPM, que es una tecnología japonesa que busca que las personas vean la forma de hacer su trabajo de forma diferente. Y parte de los concursos que ellos tienen en recetas de impacto es gente de las plantas que tiene que ir a buscar la manera de incorporar nuevas maneras de sacarle más partido a su equipo o buscar equipos que se puedan ayudarnos a resolver un problema. Ustedes no se imaginan, y conversábamos con Pedro recién, las fuentes de información que la gente tiene hoy día. Nosotros de repente nos olvidamos que todos tenemos acceso a los celulares. Y los celulares abren mundos gigantescos donde las personas pueden ver tecnologías que nosotros hoy día no nos habíamos fijado que estaban disponibles. Y esa forma de ver la innovación, cuando todas las personas entienden que es un problema de todos, créanme que genera cambios culturales gigantescos. Cuando vienen las premiaciones, donde se les reconocen los aportes que cada uno de ellos ha hecho, viene un proceso de satisfacción por ser parte de algo mucho más grande que cumplir una tarea todos los días. El segundo es la innovación abierta. Aquí lo que hemos aprendido es que la innovación que conocimos en los 80, en los 90, incluso en los 2000, ya no funciona. Hoy día tenemos que buscar personas que están en un contacto mucho más cercano con nuevas oportunidades de innovar y de nuevas tecnologías. Y es por eso que hemos abierto concursos para resolver problemas que de alguna forma nosotros tengamos, un dolor que pueda desafiar y aparezcan emprendedores que tengan una solución para resolver esos problemas. Le contaba a Pedro el ejemplo de hoy día en Chile es imposible medir la rentabilidad de cada uno de los trabajadores. La mayoría de los sistemas que hoy día están implementados en la mayoría de las compañías tienden a medir grupos de trabajadores. Nosotros hoy día estamos en un proceso de innovación abierta donde vimos en una empresa pequeña que tenían implementado un sistema digital que permite reconocer la productividad de cada uno de los trabajadores del turno. Y eso permite a la vez poner incentivos individuales. Imagínense los problemas de las licencias, cómo se empiezan a resolver cuando los trabajadores entienden que no da lo mismo ser parte de un grupo que buscar un desempeño individual. Una de las cosas que el tema de la licencia que está tan de moda hoy día, nosotros teníamos plantas que llegábamos a niveles de 14% de inasistencia, cuando una misma planta en Perú opera con niveles entre un 4 y un 5% de inasistencia. Es más, nos dimos cuenta que habían plantas en regiones que no operan con más de 6 o 7 puntos de inasistencia.
y sin embargo acá teníamos plantas que pasaban los 14 y 15 puntos. Y eso les muestra que si ustedes también deben buscar soluciones tecnológicas para resolver cosas tan del día a día como esa. Y finalmente el Corporate Venture Capital, que es una herramienta de inversión donde nosotros vamos viendo pequeñas empresas afines con lo que nosotros hacemos y que nosotros nos interesa invertir para ver cómo se desarrolla esa tecnología y el día de mañana poder incorporarla a la compañía. Muchas de esas no necesariamente van a ser tecnologías que incorporemos a la compañía, sino que podrían ser negocios que se desarrollen por separado. Y dentro de todos nuestros procesos también tenemos elementos adicionales, como es todo lo que se refiere al proceso de innovación y publicidad, donde hoy día estamos trabajando a través de las redes sociales y donde vemos que hay un elemento muy importante y es cómo buscar fuentes de comunicación con cada uno de los consumidores. Aquellos que estuvimos muchos años en marketing, el sueño de hablarles uno a uno ha sido una de las grandes barreras que se nos ha venido al suelo con el mundo digital. Y hoy día hemos podido desarrollar un trabajo a través de las redes sociales donde ustedes pueden personalizar el mensaje y pueden tener un intercambio. Uno de los grandes procesos de cambio que hemos tenido es que prácticamente más de la mitad de nuestra inversión hoy día se ha ido a redes sociales y no a través de la televisión. Otro tema que es muy importante, la tecnología en los procesos de distribución. Nosotros hoy día tenemos una aplicación que se llama Yalo, que permite conectar a cada uno de los puntos de venta con los cuales nosotros trabajamos. Nosotros cubrimos más o menos 60.000 puntos de venta y nosotros podemos avisarle qué promociones tiene cada uno de los clústeres que tenemos identificados dentro del proceso de desarrollo de la parte comercial. Evidentemente considerando las particularidades de los distintos negocios en los cuales nosotros participamos. Y así ustedes pueden generar una serie de clusterizaciones, incluso con la aplicación de inteligencia artificial pueden ir optimizando esos procesos y ir mejorando la personalización de los mensajes y el tipo de promoción que funciona con ellos. Otro tema que también ha sido interesante, nosotros implementamos un sistema de que los mercaderistas a través del celular tienen todos los días los merchandisers, todas las actividades que ellos tienen que hacer y podemos controlar no solamente que ellos hayan hecho cada una de esas actividades, sino que la calidad con la cual la hicieron, porque ellos tienen que entregar un reporte fotográfico de cada una de las exhibiciones que se les pidieron en las distintas salas. Todo ese proceso nosotros lo vamos controlando en forma central y nos permite fijar metas, nos permite establecer incentivos, hacer concursos y tener un control absoluto de lo que cada uno está haciendo sin necesidad de pasar por las cadenas de supermercados. Hoy día la red de reposición de Carosi, incluso hemos tenido gente de multinacionales viendo el proceso de ver cómo esta tecnología se puede aplicar en otras partes, porque realmente este fue un proyecto a todo esto de una innovación abierta, en el cual la gente TeamCore llegó con esa propuesta. Y hoy día se la están incorporando varias otras empresas, etcétera. Hay varios otros proyectos que sería largo detallar. El cambio se tiene que hacer con las personas y una de las cosas que ustedes ven acá es tal vez uno de los desafíos más grandes que tuvimos, que fue cómo cambiar el centro de distribución de una operación manual a una operación completamente automática a través de la LGB. Y el gran desafío acá, alguien una vez me preguntó cuál fue aquello que realmente ustedes más nos complicó para poder incorporar esta tecnología. Y la verdad que lo que más nos complicó fue qué hacíamos con las personas. Porque este era un centro de distribución que operaba con 500 personas y nosotros de la noche a la mañana nos dimos cuenta que este centro de distribución con la operación, en ese momento era el año 2015, con la operación que íbamos a tener en 2025, significaba que íbamos a tener más o menos 1000 personas metidas ahí adentro, con todas las complicaciones que eso significa en términos de destrucción de racks, en términos de robo, en términos de impacto en cada una de las tareas que ellos desempeñan,
no hay nada más alienante que una persona que tiene que estar repitiendo N veces la labor en un centro de distribución con una grúa horquilla que tenga que ir a colocar un pallet en un rack. Ese proceso afecta, y lo estudiamos psicológicamente a las personas de forma dramática y genera una serie de complicaciones de accidentes. Nosotros tuvimos 3 accidentes graves en ese tema y dijimos, esto no va con la cultura de la compañía, y además nos va a ofrecer una herramienta gigantesca de diferenciación para el futuro, porque vamos a poder operar con un sistema que vamos a controlar las horas valle, vamos a poder tener una operación de día y noche, vamos a tener una serie de complicaciones controladas. En fin, ni hablar cuando apareció la pandemia y nos encontramos con que prácticamente el sistema de distribución de Chile que empezó a colapsar, sobre todo cuando llevábamos a niveles de inasistencia de 30-35%, como llegamos a operar durante la pandemia nosotros las plantas. El centro de distribución nunca paró. Y eso nos generó que en muchos clientes eran la única posibilidad que tenían de tener los productos principales nuestros. Y no solamente nuestros, sino que también de cada una de las industrias en que participaban. Así que ahí donde ustedes ven, digo que ninguno de nosotros soñó el año 2015 que iba a ofrecer una oportunidad, y nuevamente, como dijo Séneca, la oportunidad se genera en ese lugar cuando hay preparación. Finalmente, decirles que las personas con conciencia ética, visión de impacto y pensamiento divergente son aquellos que permiten hacer un buen compromiso social. Nosotros estamos detrás de dejar huella, y lo que buscamos es que cada uno de aquellos que participan de nuestra propuesta entiendan que vinieron a Carosi a dejar huella, donde cada uno de los elementos que ellos desarrollan tiene que ser un facilitador para poder lograr el objetivo conjunto. Así que, como decía, el pensamiento que cité al principio, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino los que sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Yo creo que ahí es donde está nuestro gran desafío, y donde, cuando conversaba con Luis respecto del desafío que tenemos, yo creo que el gran desafío es generar el cambio en la gente. Y el problema que tenemos en la realidad, y esto se lo digo desde el punto de vista de lo que me toca vivir en el trabajo que desempeño, es que la gente más joven está siendo la que nos da más resistencia al cambio que aquellos que incluso ya tienen una trayectoria. Nosotros, cuando, por ejemplo, hacemos cursos de capacitación para ofrecerles la posibilidad de prepararlos en la adopción de tecnología, los jóvenes lo primero que nos dicen, no, yo no voy a ir en horario fuera del horario de trabajo a prepararme para esto. La gente de más de 40 son los primeros que se nos llenan todas las listas para inscribirse, para participar. Y eso, si ustedes me preguntan, es uno de los grandes desafíos que tenemos, no solamente como empresa, sino como país. Cómo motivar a que la gente joven entienda que lo que tenemos hoy no es garantía de lo que vamos a tener mañana. Y ese es un proceso que nos plantea también desafíos en la manera de la cual, cómo nosotros enseñamos, cómo hacemos la diferencia para que a ellos les resulte atractivo el aprender. Por ejemplo, y termino con esto, cuando conversaba con Pedro, cuando estamos con un problema que es una obsesión nuestra, llegar a 0 accidentes. Evidentemente que no tenemos 0 accidentes. Y una de las cosas que hemos ido implementando, ¿cómo los logramos persuadir? Porque poner a una persona a hacer una charla que de alguna manera los motive a cambiar conducta es algo que cuesta mucho. Y más todavía la gente que está en esa edad, que van a agarrar el celular mientras el tipo habla y no les va a llamar la atención. Bueno, con realidad aumentada hemos empezado a hacerles cursos donde ellos empiezan a darse cuenta cuando proceden mal, cómo pueden perder un brazo, cómo pueden perder un dedo, cómo pueden perder. Y con la H hemos hecho un proyecto que la verdad que una de las cosas que uno aprende es no solo hay que incorporar la tecnología, sino que también entender que la tecnología sea una herramienta de uso para que el mensaje sea más claro y el mensaje sea más fuerte.
Así que creo que ahí también tenemos otra gran oportunidad. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Interesante exposición. Y comentarios, preguntas que quieran hacerle al expositor. Hay varias, ya. Están todas al mismo tiempo. Vamos, pues la damos en esa dirección. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, muy bien. ¿Aló, aló? Hola Santiago, mi nombre es Magdalena. Primero te agradezco por el tiempo, la disposición, el detalle y la dedicación de la presentación. Entiendo que el fondo es la automatización y cómo ha avanzado esta empresa a lo largo del tiempo con todas las dificultades, pero a medida que tú ibas explicando y hacías mención a los agricultores de Chile en especial, se me venía la pregunta: ¿qué planes de contingencia o qué riesgos han visto ustedes en lo que es el inicio, que es la materia prima, considerando el cambio climático, considerando las guerras que hay o inicios de guerra principalmente? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias por tus palabras. Sí, efectivamente el tema de la superficie sembrada de Chile es uno de los grandes problemas que nosotros visualizamos. Ahora, les tengo una buena noticia. En términos relativos, y hemos estado trabajando con gente especialista en el tema, Chile es de los países que está mejor preparado para poder enfrentar el cambio climático. Por distintas razones, pero hay un fenómeno muy interesante que plantea la corriente de Humboldt, que genera una situación que favorece la situación relativa respecto de este problema. Ahora, ¿en qué estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando en el mejor uso del agua. Una de las cosas centrales que estamos aprendiendo es que la forma en la cual van incorporando los nutrientes requiere meter procesos de automatización y sobre todo meter procesos de tecnología para poder mejorar la calidad de la siembra. Nosotros estamos hoy día en un programa integral trabajando con la mayoría de nuestros agricultores para poder mejorar la calidad del uso del agua y además mejorar la productividad de cada uno de los espacios que ellos tienen sembrados. En el campo también hay otro tema que está pasando y que tiene mucho que ver con este cambio que les mencionaba con la gente joven. Está costando mucho que los hijos de los dueños de los campos sigan en los campos. Cuesta mucho encontrar gente que quiera desarrollar los campos con una visión de largo plazo. Y eso a nosotros nos ha llevado a todo un cambio de los modelos de operación. Por ejemplo, hoy día estamos reemplazando mucho de la agricultura spot que teníamos por agricultura de contrato. Prácticamente el 70-80% de nuestra agricultura hoy día se está desarrollando sobre la base de contrato, para poder generar certeza, que al final es lo que buscan los agricultores para poder invertir en los campos. Y eso está generando que los procesos tecnológicos también están yendo en esa dirección. Con el uso de satélites y una serie de otros elementos también estamos apoyando el qué y cómo plantar, y también estamos apoyando en el equipamiento de lo que ellos están utilizando hoy día en el desarrollo del mundo agrícola. Yo diría que es un proceso muy complejo y la expectativa, por lo menos en lo que ha sido la respuesta del último tiempo, ha sido que nosotros hemos ido viendo cómo ha ido aumentando la productividad de los campos. Hoy día, nosotros al principio de todo este proceso que inició Augusto Carosi por ahí, por 1900, estábamos con niveles en los mejores momentos del 40-50% de abastecimiento. Hoy día estamos prácticamente en el 100%. En todo lo que se refiere a trigo, y estamos desarrollando, hay un negocio que yo lo mencioné tangencialmente, pero uno de los negocios grandes que tenemos es la operación agroindustrial. Nosotros somos el mayor exportador de fruta y de fruta procesada y de pulpa de tomate del hemisferio sur. Y como somos contraestacionales, tenemos oportunidades muy interesantes frente a las grandes producciones del hemisferio norte. Así que, como ven, hay muchos ámbitos en los cuales ustedes pueden desarrollar este trabajo tecnológico integrado. Y la gente, lo mejor es que cuando ustedes les dan certeza, cuando empiezan a trabajar
con la agricultura de contrato, empieza a entender que tiene un socio. Si el socio estuvo dispuesto a seguirme comprando cuando yo estaba en la mitad, cuando él se había quemado y no necesitaba lo que yo producía, igual me mantuvo los contratos, también te habla que puedo creer que lo que me está ofreciendo es de largo plazo y por lo tanto puedo invertir en tecnología. También hemos estado trabajando, tenemos todo un convenio con el INEA, que hemos estado desarrollando, por ejemplo, semillas de arroz que permitan operar con menos agua. Y estamos bien avanzados en ese proyecto. Hemos estado avanzando también en algunas semillas de trigo, que también están un paso más arriba de las que hoy día tenemos, pero en ese proceso yo diría que todavía no estamos en un nivel que ya esté en forma masificada. Ahí el gran desafío que tiene todo el mundo agrícola es tratar de usar semillas originales, porque uno de los grandes problemas que nos pasa con los agricultores es que al principio van con las originales y después se tientan por bajar sus costos y tratar de operar con semillas que no necesariamente son las que nos protegen de todo lo que es la aparición de sus productos y cosas que no queremos. De personas que se fomentan de aportes voluntarios, tienen un grupo un banco de semillas gestionado por ellos, y cuál es la ventaja es que este banco de semillas está en arcilla con tierra arcillosa, entonces han logrado conservar la naturaleza intacta del producto sin migrar a alternativas de menor calidad. ¿Cuál es la gran ventaja? Primero, que es una organización sin fines de lucro, pero que busca que la calidad de la semilla, allá le llaman mucho, sobre todo los porotos, las papas, están fomentando eso hace 1 o 2 años. Ese es como un pequeño Mira, yo no soy el que está en el detalle de cada una de esas cosas, pero sí sé que en la nueva región tenemos un plan especial que está orientado justamente a la gente de esa región. Así que me parece súper interesante que lo comentamos. Hola Santiago, acá está. Profesor Cristian Ávila de Línea Marketing. Primero felicitarlo por la presentación, muy clara, me gustó bastante. La pregunta va por el área de la comunicación, porque el año pasado me tocó trabajar en DDO. Estuve trabajando varios meses precisamente en Carosi, de cómo poder comunicarle mejor a la generación Z. El año pasado se hizo un workshop bien entretenido en Carosi, en el cual estuve presente, y finalmente se levantaron varios insights. Uno de ellos, que la generación Z se comunica de una forma totalmente diferente, y bueno, tú lo mencionaste recién, y creo que también responde al cambio de paradigma, de que el 50% de la inversión en medios se ve en medios digitales. Carosi es una empresa bien tradicional, fuera de toda la innovación, es una marca tradicional que está en el ADN de todos los chilenos, pero se levantó un insight súper potente, que es que aproximadamente en 3 años más, 4 años más quizás, del 38 al 42% del mercado en Estados Unidos, del mundo del consumo masivo en el canal moderno, va a ser de generación Z. Y el Z va a ir a las marcas que más le representen, que más le comuniquen, que más estén en el mismo core de ellos. ¿Cómo se adapta este buque gigante que es Carosi a esta nueva generación desde el marketing, digamos? Mira, es una muy buena pregunta, porque en general una de las cosas difíciles que tiene la comunicación es cómo te vas adaptando. Nosotros una de las cosas que hemos aprendido es que lo bueno del tema de las generaciones es que cuando van cambiando de tramo, van cambiando sus expectativas. O sea, los que hoy día son Z y que ven el mundo de una determinada forma, van a ver elementos que sin duda, cuando lleguen a la edad más cercana a la nuestra, digamos, las van a ver diferentes. No tengo ninguna duda, porque van a tener mucho más insight que van a haber recibido a través de las redes sociales y todo lo que significa el tema de los celulares. Pero hay otros valores que sin duda tienden a mantenerse en el tiempo y que nosotros creemos que vamos a poderlos conquistar.
Nosotros lo que hemos hecho es mucho trabajo con el tema de clusterización, con los distintos grupos. Hoy día el sueño de los marqueteros, que era hablarle a cada uno, créeme, como nunca, está cada vez más cerca. Nosotros tenemos todos unos sistemas de medición que buscan ver de qué manera estamos generando engagement en cada uno de esos distintos grupos. Y la verdad que la marca Carosi tiene una gran virtud, que Carosi busca recrear buenos momentos. En el caso que estamos hablando, que es la marca Carosi, porque cada una de las marcas que tenemos tiene una vida propia y un desafío propio. Y yo diría que en ese sentido hemos logrado generar comunicación con distintos grupos a través de distintos productos y a través de distintos mensajes. Y yo creo que eso va a seguir ocurriendo. Ahora, sí hay una variación en el tipo de producto que les vamos a ir ofreciendo. Por ejemplo, ahora estamos sacando toda una línea de congelados que van en una porción. Empezamos a hablar de los hogares unipersonales, empezamos a hablar de los Golden Years, porque una de las cosas más complejas, y conversaba con un amigo el otro día que trabaja en el mundo de los papeles y de los pañales, me decía, hoy día se están vendiendo más pañales para adultos que para niños. Entonces uno también tiene que empezar a entender que ese consumidor va a ir cambiando y nosotros tenemos que ir teniendo otra respuesta. Pero hoy día, como les mencioné el ejemplo de la planta, es mucho más fácil dirigir el mensaje a cada uno de ellos y buscar soluciones para cada uno de ellos. Incluso hemos desarrollado hasta concursos para que nos propongan productos que ellos sienten que nosotros hoy día no tenemos respuesta. Muchas gracias, Santiago. Santiago, por acá. Paula Carreño, muchas gracias por todo. Durante toda la presentación hiciste mucho énfasis al resguardo de la cultura de Carosi y que el cambio se construye con las personas. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, cuál es el tiempo de permanencia promedio que tiene un trabajador en Carosi, y a partir de la pregunta del colega de lo tradicional que es la empresa, ¿cuál es el porcentaje de liderazgo femenino que hay en Carosi? Pregunta difícil. A ver, la primera nosotros tenemos prácticamente 50 y 50% entre hombres y mujeres. Es 45, 55 va a ser exacto. Con una pequeña diferencia a favor de los hombres todavía. De las gerencias de la primera línea de reporte, prácticamente el 30% son mujeres. Y cuando nosotros vemos el promedio de la gente en la compañía, está en torno entre 12 y 15 años. En ese rango nos hemos estado moviendo en los últimos días. Es un tema muy importante para nosotros porque tenemos un grupo muy importante, muy grande, que tiene más de 20 años en la compañía, me incluyo. Y cuando uno trata de hacer programas de cultura y todo, una de las cosas más difíciles que le va pasando es que la gente más joven empieza a llegar a las posiciones de liderazgo y la gente que tiene más tiempo empieza a quedar en segundo y terceros niveles porque o no se han preparado o porque no tienen las características. Un buen sargento no necesariamente va a ser un buen teniente. Y eso también nosotros lo entendemos. Y ha sido difícil porque te va pasando que la gente que es mayor se va sintiendo propietaria de aquellos logros que la compañía ha ido teniendo. Y obviamente la gente joven lo sienten como un outsider, uno que hizo el camino corto, estudió un MBA o algo afuera y se ganó el camino más rápido. Es súper complejo administrar, pero yo diría que hasta acá, una de las cosas que nos ha ayudado mucho es el manejar ese espíritu de empresa regional. Yo siempre digo que uno de los grandes problemas que tienen los santiaguinos, que tienen un tema de separación mucho más complejo que el que tenemos en regiones. En regiones es mucho más fácil para nosotros y habitualmente todas las actividades se desarrollan en la universidad y todo, con gente que tiene distintos orígenes, distintos colegios, distintos lugares y no existe tanto esa complejidad que plantea lugares como Santiago. Santiago sí tiene desgraciadamente esa dificultad. Pero el esquema nuestro, y tenemos gran parte de nuestros ejecutivos que vienen de regiones, nos hace mucho más simple ese proceso. Que entienden mejor
en que todos son parte de una solución y de un equipo que todos nosotros queremos incorporar. Muchas gracias. Hola Santiago, docente Cristian Matus. Quiero dos preguntas cortitas. Primero agradecerte por la presentación porque estuvo muy buena, muy interesante. La primera, ¿cuál fue la estrategia comunicacional al interior de la empresa tras el incendio, tras la crisis? O sea, ¿qué estrategia abordaron frente a esa crisis? Internamente, porque la incertidumbre imagino que debe ser enorme porque se te quemó la fuente de trabajo. Y la segunda pregunta tiene que ver con la... veo yo que había una estrategia más de diversificación, ¿cierto? Integración horizontal, pero Carosi ha tenido también integraciones verticales o lo han pensado o existe eso. Gracias. Ya, la integración vertical, nosotros nunca hemos pensado de ir hacia adelante a los supermercados. En un momento nos ofrecieron un IMAC cuando estuvo medio complicado, y hace muchísimos años, y la verdad que nunca quisimos ir hacia adelante porque lo nuestro es la producción. Nosotros entendemos que ahí está nuestra fortaleza y ahí está nuestro mundo. Y respecto a la integración vertical hacia atrás, hemos ido buscando alianzas estratégicas con los agricultores, con los fabricantes de envases, con los fabricantes de las distintas materias primas. Tenemos alianzas estratégicas incluso con compañías internacionales que se dedican a la fabricación de equipos para poder mantenernos en un nivel tecnológico importante y poder preparar a la gente con la tecnología que vamos incorporando. En general, hoy día el mundo funciona muy abierto en eso y creo que las oportunidades para las empresas chilenas son espectaculares. Nosotros tenemos proveedores desde China hasta todos los de Europa y como le comentaba Pedro hace un rato, nosotros muchos de los procesos de que la gente aprenda a manejar los equipos se usa herramientas de realidad aumentada donde están conectados con un tipo en Italia que le está enseñando cómo tiene que desarmar la máquina y cómo tiene que incorporar el repuesto que le está faltando a ese equipo. Así que desde ese punto de vista yo diría que hacia atrás es más bien el camino que hacia adelante. Independiente que uno tiene que ser socio de sus clientes y es un relato que uno trata de hacer lo mejor posible, pero sabe que muchas veces está en una permanente negociación y eso es parte de la realidad de la industria. Respecto del tema del incendio como hito, yo diría que lo más, y lo resumo mucho en la imagen del video, cuando el dueño de la compañía nos llama a los 15 principales ejecutivos y nos dice, aquí está claro que tienen toda la oportunidad de ir a buscar una alternativa de trabajo, porque evidentemente que los bonos y todos los premios que se ganaron los años anteriores no se los van a ganar en los próximos al menos 2 o 3 años. Así que lo entiendo bien y comprendo bien que tienen ustedes el derecho a buscar las mejores oportunidades para su familia. Así que en esa mirada no tengo ninguna duda. Pero los que se quieran quedar conmigo van a tener una oportunidad que va a ser única y es transformar este Carosi que vivimos en algo muy diferente. Yo creo que cuando uno tiene desafíos como estos, los líderes son fundamentales, tienen que realmente inspirar y generar convicción. Yo creo que nosotros tuvimos la suerte que el líder que teníamos en ese momento y que tenemos hoy, ve el mundo de la manera que más o menos yo le he descrito hace un rato. Por lo tanto, las oportunidades de hacer cosas son gigantescas y todos los que nos quedamos lo entendimos así. Y por eso que, por ejemplo, yo no estaba a cargo del negocio de pasta en ese momento, afortunadamente, me empecé a mirar cuáles eran mis oportunidades y me tocó llevar el negocio de las mascotas porque le dije, vamos a salir de esta, pero el negocio de las mascotas en 10 años más va a ser otra cosa y tenemos que echar ahora, porque el mercado no nos va a esperar. Así que nuevamente se conversó con el directorio y se consiguió el financiamiento y fuimos por las dos cosas. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, buenas tardes, Santiago. Alejandro Melgarejo acá, profesor de herramientas tecnológicas acá en Don Maipú y experto en el área tecnológica. Entonces, mi pregunta por ese lado, dado que está
está de moda el tema de Big Data, Business Intelligence, todo eso. Hablaste de, por ejemplo, fotografías satelitales para los campos, me imagino, capas raster, Excel QGIS, algoritmos y de eso, Machine Learning, automatización en los procesos productivos. Mi pregunta por ese lado, ¿en qué está Carosi hoy en día? Me imagino que tiene un data warehouse, me imagino, muchos datos debe tener, me imagino. ¿En qué está Carosi en el desarrollo de algoritmos, machine learning, deep learning, redes neuronales? No sé si está trabajando en eso o lo va a implementar, o en qué está Carosi hoy en día para análisis predictivo, por ejemplo, de nuevos proyectos, de ventas, stock, automatización, en fin, ¿en qué está Carosi hoy en día y la industria de alimentos en general aquí a nivel nacional? Gracias. Sabía que iba a venir esa pregunta. Mira, nosotros hoy día en los grandes proyectos en esa línea van por el lado de, primero, estamos en un proyecto de Industria 4.0, que lo que busca es que todos los equipos que nosotros tenemos en las distintas plantas podamos tener métodos predictivos de mantenimiento y de control. Yo diría que ese es un cambio gigantesco. Estamos trabajando con una consultora internacional que es Siemens, y yo diría que ahí estamos haciendo un cambio grande, porque lo que vemos y visualizamos es que hoy día tenemos una gran cantidad de equipos automatizados y procesos automatizados, pero no tenemos la capacidad de poder utilizar toda esa información que hoy día está disponible y que tenemos que buscar la manera de almacenarla y procesarla. Ese en el tema productivo. Y en el tema de los temas comerciales, estamos en proyectos como la mayoría de las compañías de este país, en tratar de mejorar la predicción de la demanda y optimizar el surtido de productos. No hay nada más importante que cuando tú llegas a manejar más de 1.300, 1.400 SKU como lo que tenemos nosotros, poder saber realmente qué es lo que quiere vender y qué es lo que necesita vender. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor de marketing que yo siempre me acuerdo de él porque me decía, cuando trabajé en marketing te vas a dar cuenta que la mitad del presupuesto la vaya a botar. El problema es que no sabéis qué mitad es la que vaya a botar. Y yo diría que eso es algo que hoy día a nosotros nos pasa con los productos. Nos cuesta mucho saber cuáles productos están satisfaciendo la misma necesidad dentro del consumidor. Cuando tú incorporas tantas compañías, muchas de las cuales son competidoras, como muchos de los productos que tuvimos, es fácil hacer un buen assortment de productos, de que realmente tenga el producto que necesitas para ir cubriendo cada uno de los white space que te genera la propuesta del mercado. Y eso significa estar individualizando, buscando, entendiendo una serie de cruces de comportamiento del consumidor, poder, lo que hablábamos un rato, predecir cómo van a ser las conductas futuras para ver cómo esos productos, si bien pueden no servir hoy día, pueden ser interesantes mañana. Es una complejidad grande. Y en inteligencia artificial estamos incorporándola, yo te diría que recién en una etapa bastante primaria. Chile en general en inteligencia artificial, las empresas yo diría que estamos un poco atrasadas, no tanto porque no lo podamos hacer, sino porque una de las cosas complejas de la tecnología es que te llenas de propuestas y muchas veces la mayoría de esas propuestas están todavía en una etapa muy piloto. Por eso es que lo que hemos visto es que con la innovación abierta hemos podido encontrar mejores soluciones que aquellas que cuando vienen con soluciones cerradas planteadas para nosotros. Nosotros siempre, y lo vimos por ejemplo en lo que les mostré de centro de distribución, es una tecnología que es de los años 70, 80, esa no es una tecnología de última generación. Pero lo que se logró con el centro de distribución fue que esos equipamientos con tecnología del 70 o del 80, hoy día, con el software que hay, tú sí puedes sacarle un partido que nunca se imaginaron, que la tecnología láser de direccionamiento iba a poder generar un proceso en el cual, por ejemplo, ese centro de distribución, desde que partió en 2017 a la fecha, hemos mejorado prácticamente un 10% de la productividad total del sistema. Porque el sistema con Machine Learning va mejorando su propio aprendizaje
y va optimizándote las zonas valle y todas las oportunidades que están de alguna manera suboptimizadas. Y una última pregunta, en ese sentido, Carosi tiene su centro, su departamento de Machine Learning o como sea llamable, o lo externaliza. ¿Cómo trabajan en eso? Tenemos un área de TI, que el área de TI es la tradicional que tienen todas las compañías, que hace caminar el ERP, que hace caminar todo el sistema, llamemos así, higiénico, entre comillas. Y ahora desarrollamos un área de transformación digital. Y es un tema bien interesante porque la transformación digital es un tema más cultural que de elementos técnicos. Y hacer participar a las personas de una transformación cultural es tremendamente complejo. Nosotros nos tocó ver varios, porque en esto uno tiene que aprender de las experiencias de los otros. Uno muchas veces comete el error de tratar de aprender solo. Y en esto uno puede aprender mucho. Por ejemplo, nos tocó ver una compañía grande, una compañía peruana, que implementó la transformación digital con gente desde un área central que se dedicaban a ir a enseñarle a cada una de las áreas respecto de un tema específico que les podía servir. Nosotros nos dimos cuenta y fue un fracaso absoluto. Y cuando conversamos con ellos por qué fracasaron, nos dijo, tú nunca vayas a poder generar dos cambios a la vez. Una cosa es incorporar a la persona dentro del grupo y después que incorpore la transformación digital. Y nosotros lo hicimos al revés. Buscamos verdaderos apóstoles en cada una de las áreas que se sumaran al proceso de transformación digital a través de la identificación de los dolores y después a través de un área que actuara como facilitadores de tecnología. Esos son los detalles que créeme que hacen una gran diferencia. Muchas gracias. Hola, Daniela Tobar por acá. Hablando de automatización, seguimos con el tema. Me gustaría saber cómo ven el futuro en cuanto a la empleabilidad con la automatización. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? Buena pregunta. Ese tema es un tremendo tema. Mira, yo quiero ejemplificártelo con una cosa. A mí me tocó ver en Alemania una planta donde nosotros fuimos a ver unos robots que queríamos comprar para implementar en la compañía. Tenían una planta de la Volkswagen y entramos a la planta y habían dos grandes bodegas o edificios. Y el primer edificio al que nos llevaron, todo era automático. Y la verdad que era tecnología de última generación, realmente espectacular, que implementaban. Y no deben haber habido más allá de 3 personas dentro de ese centro de distribución. Y después fuimos y le dije, ¿y qué hay ahí al lado? No, me dijo, ese no es necesario que lo pasen a ver. No, pero me gustaría ver qué otras tecnologías tiene en el otro. Me dijo, mira, te voy a mostrar esto, pero créeme que por favor no lo comentes dentro de la visita. Y en el otro estaba lleno de gente. Y toda la gente estaba sentada. Y yo le preguntaba, ¿y esta gente? Me dicen, nada. Hoy día ¿cómo se llama? En Alemania hay tantas restricciones para los despidos que no hay ninguna posibilidad de reemplazar a esas personas. Y por lo tanto tenemos que mantenerles el trabajo. Y eso genera para mí la gran problemática que va a venir en países como el nuestro. Por eso que nosotros cuando ustedes miran los procesos de transformación, hay que tratar de hacerlo con la gente. Nosotros creemos que si uno logra generar una cultura en la cual la gente se comprometa con lo que tú estás haciendo, tú puedes empezar a hacer ese cambio desde la gente. Y entender que la digitalización o la transformación digital no es un problema que Carosi quiera ganar más plata, es un problema que si no, no puede competir. Y al final lo que estamos haciendo es protegerle la fuente de trabajo a cada uno de ellos. Y desgraciadamente, y por eso yo le enfatizo el tema de los jóvenes. A los jóvenes nos cuesta mucho que se compren ese relato. Yo no sé por qué, en qué parte de la educación de nuestros hijos nos equivocamos,
que se convencieron que las situaciones son estables y permanentes y que lo que tienen hoy no lo pueden perder. Para mí ese es el gran problema y el gran desafío que tiene la transformación digital en Chile. Si la gente no entiende que esto es algo que requiere prepararse, es un tema que vamos a empezar a quedarnos atrás. No hay, sin preparación no hay avance. Por eso que la frase de Seneca me gusta tanto, porque yo sí creo que para que haya un cambio tienen que la gente entender que el proceso de preparación es irrenunciable. No hay avance sin sacrificio. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a los docentes. Aquí María, una pregunta de acá al fondo. Aquí. Acá. Ya, dejamos la última porque teníamos una hora de cierre para la exposición. Ya sí. Ya, última. Hola Santiago, buenas noches a todos los colegas. Soy Rodrigo Mol de la sede de Alonso Valle. Si ustedes, las grandes empresas, las grandes marcas, sufren con el poder de negociación y la concentración de las grandes cadenas de supermercados, con todos los recursos que ustedes tienen, ¿qué le aconsejarías tú a las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de estas cadenas? Para que no sufran mucho más que lo que sufren ustedes y no los barran. Es una pregunta difícil. Yo creo que tenemos un problema estructural complejo que no es fácil de resolver. O sea, yo no quiero meterme en ese tema porque es un tema que es de las cosas difíciles que desgraciadamente este país, en la forma en la cual se desarrolló ese tema, creó una complejidad. O sea, no hay ningún misterio en ello y es cosa que miren los números y se dan cuenta. Yo sí creo que hoy día hay dos cosas que están ayudando. Lo primero, yo creo que el canal tradicional en Chile sigue siendo muy importante. El 50% de la venta, más o menos, de cualquier industria está en el canal tradicional, y por eso nosotros hemos tratado de meterle tecnología al canal tradicional con proyectos como Yalo y otros más, porque nosotros tenemos que facilitarle a la gente el cómo ser competitivos frente a las cadenas en los locales de bar. Nosotros tenemos un compromiso con esos 60.000 clientes que tienen que entender que tenemos que ver la forma que ellos puedan ser competitivos, y hoy día tenemos sistemas funcionando como pedido automático o pedido sugerido, que ellos a través de su celular colocan el pedido para poder reponer. En eso se ha avanzado bastante. Hay buenos ejemplos y buenas propuestas que han llegado de China y de otros países que están bien desarrollados en esto, y creo que ahí hay una oportunidad que las empresas chicas sí pueden aprovechar. Y no son caros cualquier sistema de lealtad de clientes que se puede generar a través de este tema. Y lo segundo, buscar diferenciación. No hay nada más importante en el mercado que buscar nichos donde uno tenga algún elemento de diferenciación. Yo diría que las posiciones únicas son las que en definitiva defienden las compañías. Carosi, yo diría que una de las cosas importantes que generó en una generación que yo no participé, así que puedo hablar desde aquellos que no están, fue una búsqueda. Se dieron cuenta que la única manera de crecer en el mundo de la confitería era tener posiciones únicas, y por eso cuando aquí el mundo de las galletas lo manejaban dos grandes empresas, que los más viejitos se deben de acordar, Costa salió a vender el Nick, que es el wafer cuadrado, cuando todas las galletas wafer eran largas. Salió a vender el Vicio, cuando vendíamos solamente tabletas amarillas. En fin, yo creo que la diferenciación es lo que te va generando posiciones únicas, y eso te va generando la posibilidad de vender en una cadena de supermercado, tenga el poder que tenga. Si los productos atractivos funcionan. Nosotros lo vivimos con lo que nos tocó vivir, que nos tocó conocer empresas como San Francisco de las Comillas, la cual ellos eran muy eficientes y muy competitivos vendiendo helados de postre, pero no helado, postre de helado, y con una diferenciación en la forma de elaborarlo, con una serie de elementos únicos. Y por eso, bueno, hoy día los compramos.
porque podía ser realmente algo, una forma de entrar al mercado a los helados. Pero ahí donde uno ve que una empresa familiar desarrolla un producto único y logra una posición sumamente efectiva. Yo creo que hay maneras de entrar al mercado todavía para aquellas que son creativas. Y por último, para cerrar la respuesta, igual las cadenas de supermercados saben que, igual que nosotros, tenemos una responsabilidad social y hay mucha protección de las cadenas de supermercados a las pequeñas empresas para tratar de no apretarlos, sobre todo en su etapa inicial. Bien, y a lo mejor termino con esto, porque creo que muchos ya han de querer irse a sus casas. Una de las cosas que uno aprende y que le cuesta comprender es que las empresas, los emprendimientos, mientras son emprendimientos, todo el mundo los quiere. Cuando esos emprendimientos se consolidan y se transforman en empresas, pasan a ser un problema en Chile. Y todo el mundo lo ataca. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Como que el éxito nos genera una barrera que cuesta comprender. Y la verdad es que yo creo que parte de las cosas que tenemos que aprender de países como Estados Unidos es el emprendimiento en cualquiera de esas fases es bienvenido. Y al contrario, ofrece enormes oportunidades de desarrollo para todos los que están. Muy bien, gracias a todos. Nuevamente para su experiencia. Antes de cerrar esta exposición, les quiero recordar, ya que los vi que quedaron muy entusiasmados y además con este interesante ciclo de los Business Talk. ¿Ya? El próximo es de Mariela Magnolfi de Viña Conchitoro, que será el próximo 21 de julio a las 18 horas en el auditorio de sede Alonso Valle, ¿ya? Y donde se verá justamente cómo se han implementado estrategias exitosas ante la baja del consumo del vino a nivel global. Y el siguiente será el de Nicolás Spitzer, ya quien expondrá el mercado competitivo de la leche desde la experiencia Watt, ¿ya? Así que queda cordialmente invitado. Ese va a ser el lunes 18 de agosto a las 18 horas también en el auditorio de sede Plaza Vespucio, para que se vayan reservando ya ese espacio. Y nuevamente, Santiago, muchas gracias, ha sido una experiencia espectacular, somos cercanos. Así, aquí el director de la escuela, Oscar Cristi, te trae un pequeño obsequio. Unas pastas Luchetti. Muy bien, muchas gracias. Eso sería, muchas gracias a los participantes, ¿ya? Y nos vemos prontamente.